El mundo del sí es un estado mental en el que aceptamos la vida como viene, porque nacimos para grandes cosas y todos somos suficientes. En este mundo vamos a conectar los puntos y las ideas con personas que, como tú y yo, también han tenido miedo o se han sentido solos, que han sido exitosos o no, que han tenido dudas, que se han caído varias veces pero que han decidido no rendirse. En el mundo del sí, todos somos iguales. Aquí está nuestro invitado de hoy. Espero que su historia te inspire. Hello, gente espectacular. Bienvenidos al mundo del sí. Bienvenido, Pedro Capó. Gracias. Dicen que nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero Pedro es súper monedita de Ave oro. María, yo lo recibo, si me lo dan lo agarro. Gracias, Todo qué el linda. mundo te quiere, todo el mundo te quiere Ay. abrazar, todo el mundo quiere estar cerquita de ti, preguntarte cosas, contagiarse de tu energía. Eso es muy bacano. Es muy lindo, soy un afortunado de la vida, he tenido el cariño de mucha gente bonita, tengo el privilegio y el regalazo de hacer lo que amo y conectar con la gente a través de eso, así que feliz de estar acá, gracias por tenerme. No, estoy demasiado contenta porque yo quiero que hablemos de tantos instantes de tu vida donde has tenido que ser fuerte, donde has tenido que sacar el poder que tienes dentro, el amor que tienes por lo que haces y quiero empezar hablando de ese momento en el que abriste la nevera y no había nada, fuiste a la cuenta de banco, no había nada, Claro. billetera, no, me alcanza para una cajita de leche. Esa cajita de leche que complementó un cereal que encontraste por ahí tirado y no había nada más. Empecemos ahí. Epa, qué bien informada. Gracias por ese trabajo tan bonito. Yo estaba en Minnesota en ese momento. Han sido muchos momentos de atribulaciones y vicisitudes, pero agradecido de todo eso. En específico, yo estaba en Minnesota, me mudé a Puerto Rico por primera vez fuera de Puerto Rico. Acababa de cumplir 20 años. Entró a la escuela de música, casi no podía pagar la escuela de música, tenía un trabajo, entre horas trataba de estudiar, no me alcanzaba para pagar los materiales de la escuela y lo único que podía pagar era un estudio apartamento en una casa que se le dice allí halfway house, que es como una casa de desvío a personas que han salido de tratamientos de adicción, de hogares de adicción o acabado de salir de la cárcel. Y era lo único que podía pagar. Pagaba, no sé, unos $300 de renta en aquel momento. Esto fue en el 2001. Vivía con otras personas que no conocía allí. Teníamos que compartir un baño. La casa estaba cayéndose en pedazos. Y lo único que tenía que comer a veces. Me tocó comer de la basura del comedor de la escuela porque no tenía cómo hacerla. Esperaba que se fuera todo el mundo del comedor y buscaba, no sé, las galletitas que se vieran mejor o lo que fuese. Y cuando me mudo a este espacio, había una caja de cereal a mitad y estaba fresco. La habían consumido, pero estaba crocante todavía, estaba crunchy. Y lo único que tenía era, no sé, unas pesetas, unas monedas que me alcanzaba para ir a la gasolinera y comprar cartoncitos de leche que costaban 50 centavos y compré 2. Y con eso comí esos días lo que quedaba de cereal. Ya luego de eso, bueno, me vandalizaron el espacio en otro momento y me fui corriendo ahí como a las 2 de la mañana a casa de un amigo que vivía en el dorm de la escuela. Mis hermanas que viven en Nueva York, mis medias hermanas, se enteran que estoy viviendo así y me dicen, no, así no se puede. Y me monto en el bus, en el Greyhound y me voy para New York. Y ahí empieza una travesía de descubrimiento musical, de trabajar pintando casas, atendiendo mesas, bartender, caterings, empiezo a actuar. Bueno, ¿qué no hice? Me metí en cada open mic con mi guitarra hasta que poco a poco fui haciendo las conexiones y showcasing mi trabajo. Y poco a poco ahí fuimos llegando. Pasaron muchas más, que no pagué renta como por 5 meses. Claro, hasta que me llaman y todo eso. Eso pasa, señoras y señores. Si ustedes son emprendedores o si son músicos o si han tenido esas vicisitudes y esas puertas cerradas, por favor quédense aquí porque vamos a desmenuzar un poquito esos momentos. ¿Cómo hace uno para ir de ese mundo del no, de complejidad a pasar a ese mundo del sí? Porque se cuenta muy fácil, ¿no? Sí, pero bueno, ¿de dónde sacaste? ¿De dónde sacaste de ti? Viéndolo siempre como un mundo del sí. Yo siempre lo vi de manera como romántica, no sé, que era parte de mi proceso. Sabía que era espacios de desarrollo y que me ponían con el pellejo duro, como decimos, para una carrera que requiere mucho.
agradezco esos tiempos más que ningunos otros. Yo creo que esos fueron los que me dieron las herramientas y la fortaleza para poder trabajar en algo tan atípico y que exige tanto. Sí. Hubo momentos difíciles. El tiempo más difícil fue teniendo ya a mi primer hijo, que pues ya se me hacía difícil pagar la renta. Pensé en enganchar los guantes, tirar la toalla y todo eso y buscarme el trabajo adulto responsable. Música no, por pero supuesto. agarra. Yo digo que hay que hacer lo que uno ama en la vida, no tomar no como respuesta Sí. y seguir hacia adelante. Yo digo que la gota da tanto en la piedra cuando hacemos lo que amamos que eventualmente veremos resultados. Cuando uno está a punto de tirar la toalla, ¿no? Y de dejar el sueño, ya sea que tú quieras ser músico, orfebre, empresario o bueno, cualquier tipo de profesión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Voy a tirar la toalla, pero... Bueno, dicen que, ¿verdad? Las cosas llegan en su momento justo. A veces cuando estamos al límite, ahí llega la bendición. Cuando tenemos el agua al cuello, ahí llega. Yo recuerdo en ese momento, mi caso fue muy particular. Llevaba 5 meses sin pagar la renta. Estaba viviendo en Nueva York con la mamá de mis hijos. El lugar más caro del mundo. El lugar más caro del mundo. Ya mi niño, mi primer hijo, que hoy tiene 19 años, tenía, no sé, como 4 o 5 años. Y le dije a la mamá de los niños, en aquel momento estábamos juntos, yo creo que ya me toca tomar la decisión responsable, buscarme el trabajo adulto, no sé, terminar mis estudios en música y ya dejar este sueño loco. Claro, ¿cuál era tu de ser plan B? músico. No tenía, en realidad, seguir cogiendo mesa, agarrando mesa en restaurante, ganarme el dinerito, volver a la escuela, terminar mis estudios, no sé, hacerme maestro de música tal vez. Y a los 2 días, no te miento, pasaron 2 días, fue un martes. Me llama esta persona que fue un ejecutivo de Sony Music en aquel momento. Nunca habían llamado de Sony Music a mi casa. Y tú, aló. Hello. Y me dicen, Thalía vio unos videos de artistas en desarrollo, va a hacer un proyecto que se llama Primera Fila. No sé si conoces la canción Estoy Enamorado. Y yo, claro que sí, de Donato y Estefano. ¿Te gustaría? Pues claro que sí. ¿Cuándo? Y me dicen, mañana. Me monté en un avión y así se dio el retomar la pasión por la carrera, el agarrar nuevos bríos. Y eso pues fue un momento de mucho éxito que no pude capitalizar por otros rollos también, que tuve que sacar mi disco de las tiendas por unas complejidades legales con la disquera independiente que estaba y luego Sony, Sí. pero sí me llenó de fuerzas y de esperanza y me dejó saber que esto es lo mío y seguí ahí en ese camino. Yo creo que también ese es un poco como el secreto y el mensaje. Si tienes una luz, cógete de ahí, aférrate como sea al sueño, a la vida, al ímpetu y coge fuerzas de ese hilito que de pronto a veces puede parecer tan delgadito, pero Totalmente, sirve. totalmente. Yo me agarro de la esperanza de donde sea y este momento fue uno pues, muy, muy especial, agradecido siempre de Paul Forat, que fue el ejecutivo en aquel momento, de Thalía, que fue increíble. Increíble. Me hizo sentir en casa y además que aprendí muchísimo viéndola desenvolverse con su súper disciplina y su enfoque y la manera en que respeta La profesión. La profesión, claro. Ahí cantaron esto. Estoy enamorado. Que fue una ¡Qué hermosura. belleza! Sí. Ese es inolvidable. Así Y es. luego viene el éxito rotundo. Verte en todas partes, ver tu cara en todas las pantallas, en Times Square, en todos los canales de televisión, tener billones de escuchas en las redes, de clics en el video. ¿Qué se siente ese éxito? Una alegría, mi niño interior sobre todas las cosas, disfrutando de ese momento. Hay lo sabía dentro que todos tenemos, lo que sé que nos apasiona, yo creo que todos tenemos ese momento, como digo, de pasar todas las adversidades hasta llegar a ese momento de la bendición. Gratitud sobre todas las cosas. También un sentimiento de como sorprendido. Ya, a mí me pasa esto de calma a los 39 años. Entonces ya yo me sentía exitoso en Puerto Rico, en diferentes mercados, como compositor también. Yo sentía que ya había llegado a un lugar del que yo estaba agradecidísimo. Podía mantener a mi familia, me iba bien. Pero esto sucede cuando menos lo espero, sin la intención de alcanzarlo ya en ese punto, a ese nivel. Nunca tuve esa intención. Y fue, sí, una locura. Capaz y fue el mismo mantra de calma mi vida con Tal calma vez, y decírtelo y decírtelo y cuando por fin llega la calma, llega también esta gran sorpresa. Fue todo menos calma, fue una locura.
Una locura, que agradezco que me pasara a esa edad también porque yo siento que ese tipo de éxito trae mucha información, requiere mucho esfuerzo y viene con mucho ruido, mucha energía. Yo digo que me llega a pasar a mis 20 y pico de años, me vuelvo loco. Sí. Así que me agarra con cierta madurez, que con todo y eso me movió el piso, pero pude manejarlo, siento yo, de mejor manera. Cuéntame un poquito de eso. ¿Qué es lo que trae el éxito? ¿Cuál es ese ruido que trae? Bueno, el mundo de sí es muy, muy bonito cuando uno lo tiene como perspectiva y está abierto a todas estas posibilidades, pero también está el que la gente quiera decirte que sí a todo y no todo es bueno en esta vida. Y llega este nivel de atención que trae la fama, que es un poquito, empezando porque es efímero, y que hay una falsedad dentro de la fama. Es un efecto secundario y un medidor del éxito que estamos teniendo musicalmente. Trae muchas cosas muy bonitas, pero también hay que manejarlo con cuidado. Además del ritmo de trabajo alocado, que Sí. un avión un día en Brasil, al otro día en Italia, al otro día en Francia, al otro día en Rumania, al otro día en Alemania, non-stop, problemas de la espalda, poco sueño. Y además, ya a los 39. Ya se sentía diferente, totalmente diferente, sí. Pero un proceso de aprendizaje muy, muy bonito me llevó a conocer el mundo con una canción que habla de bienestar, que habla de una estampa muy común para nosotros los caribeños. Y agradecido de la vida, Pau, agradecido de la vida. Qué belleza, porque además, ahora que dices, nosotros los caribeños, tú traes esa delicia del reggae y de dónde viene, porque sé que tu papá era artista también, Sí. que tu abuelo era artista, sí. Estaba en la Sonora Matancera, entonces Sí. tenía la salsa en las venas, pero de repente me imagino que venía esa locura del reggaetón, entonces tú como que, ¿cómo encuentras tu sonido? Un proceso de exploración cambió el pop latino y cambió el pop mundial. Y pues fue un proceso de cómo yo me encuentro en este nuevo sonido, cómo yo contribuyo y cómo mantengo integridad y honestidad en el proceso, porque es una línea muy finita, bailar y hacer ridículo en algo que no es tuyo, que no es auténtico, sí. No es genuino. Y en un proceso de composición, después de varios intentos, encontramos calma, que no fue nada más que un ejercicio de búsqueda, no fue una intención de hacer un sencillo ni nada por el estilo. De hecho, no iba a ser sencillo, la disquera no lo vio, fue una realidad. Y basándome en cosas que eran muy mías, mi hermana, Rastafarian, vengo de escuchar reggae desde los 14 años, irme de gira con estos jamaiquinos, de lugar en lugarcito, verlos tocar reggae. Bob Marley fue muy grande en Puerto Rico, venimos también de Vico C, del General, de todo el reggae de Panamá y todas estas otras influencias latinoamericanas. Entonces traté de llevar este sonido, que es el reggaetón, el sonido del momento, bajar la velocidad, llevarlo un poquito más al reggae. Una cadencia diferente, más, ¿no? Otro tipo de approach. Empieza la canción como una balada, que es algo que he trabajado en mi carrera. Y fue, sí, buscando mi espacio, cómo quepo en esto desde la honestidad. Nos emocionamos muchísimo cuando nació la canción con George Noriega, Rec 808, y el resto de historia. La canción la presento a la disquera. La verdad, yo tampoco pensaba que iba a ser un súper éxito. Y la disquera me dice, pues no es el gran éxito, está buena para el disco, pero... Y yo dije, pues está bien, hay canciones que yo he peleado. Okay. Que digo, no, esto es sencillo. Bueno, yo la sentía muy personal, me encantaba la canción, sentía algo especial con la canción, pero no pensaba que era el súper éxito tampoco. Un gran amigo, Joey Santiago, tomaba mucho la cerveza que menciono, la cerveza Medalla, sí. Y se le enseña a alguien en un bar que termina siendo la gerente de cuenta de mercadeo de la cerveza. ¡No! Y le dice, bueno, si tú me consigues una reunión con Sony, yo paro la campaña de verano y utilizo la canción. ¡Qué buena suerte! Se da la reunión, el presidente de Sony en aquel momento dice, bueno, si ellos quieren poner un dinerito para la campaña y el video, pues suéltala a ver qué pasa. Y suéltala a ver qué pasa, que se fue viral. Y Farruko, a quien yo no conocía personalmente, me deja un mensaje, ya la canción en solitario empieza a agarrar se empieza a viralizar de manera extraña, gente de Rusia cantándola, una cosa bien, bien loca que nunca había pasado en mi carrera, y él me comenta por su conexión personal con la canción, y él la tuvo clarísima todo el tiempo, me escribió, yo creo que esto es un éxito mundial, tipo Despacito, si te animas hacemos un remix, y ahí fue que yo dije, uy, esto puede ser algo interesante. Y ahí se fue. Y fue interesante. Sí. Ha sido interesante y sigue siendo interesante. Así es. Óyeme, ahora que te digo, qué suerte. Se me ocurre pensar como que, ¿a qué le apuestas tú? ¿A la suerte?
¿Eres agorero? ¿Eres supersticioso? Sí, Porque hoy yo no que soy le pone- supersticioso, pero no paso por debajo de la escalera tampoco. Por si acaso. Por si acaso. No, yo creo en todo. Yo creo en todas las religiones que sanen. Me apoyo de toda la esperanza del mundo. Creo en el trabajo fuerte. Creo en la intención de que mientras más energía pongamos en algo, con el amor, la pasión y la paciencia, todo llega. Pero sí, me gusta la mística también de creer. Hay cosas que son del el tiempo correcto, en el Sí. lugar correcto y pues el trabajo que se ha hecho hasta ese punto. Mira, y escribes cosas como journaling también, o sea, como que Muy, sueño esto, quiero muy esto, poco lo sentí he esto. hecho, No. pero muy poco. Tengo uno que otro diario de irme ya en retiros espirituales, que me he ido a la selva y ahí diarios de 80 Cuéntame páginas. de eso. Sí, ¿A qué llevo selva? ¿Dónde? ¿En Puerto Rico? al ¿Con Perú, quién? con chamanes Ajá. peruanos. He trabajado con medicina de plantas, ayahuasca, desde que tengo 19 años. Ya hace un tiempito que no lo he hecho en el sentido de la necesidad, pero sí ha sido parte instrumental en mi vida, creativamente, en Ajá. sanación personal, de procesos bonitos. Y allá sí he hecho journaling. Pero no, yo comunico mucho lo que siento a mi pareja, a mi mamá, en espacios de terapia. Mi canción también, el proceso creativo de composición para mí es terapéutico y es de catarsis totalmente. Ajá, Sí. 100%. Pero entonces te has trabajado personalmente. ¿Tú crees que que van de la mano ese desarrollo personal con el éxito profesional? Absolutamente, absolutamente. Yo no podría ser yo en mi mayor capacidad arrastrando piedras de trauma. Y al final del día, vengan de donde vengan, es mi responsabilidad. Creo que es nuestra responsabilidad atender esos dolores, esos pesares. Sí. Y ya cuando nos alivianamos un poco, de ahí nace nuestro mayor potencial. Claro, ahorita estaba hablando de tu papá y de tu abuelo, que te dejaron unas huellas difíciles de llenar, de completar. ¿Tú qué dijiste? ¿Voy a hacer mi propio camino? ¿O quiero? Porque esa obsesión que tenías con Nueva York, con quiero Sí. llegar ahí, y tu papá estuvo en las obras de teatro en Broadway, a ti Sí. también te gusta la actuación. Sí. Entonces, ¿cómo manejaste eso de esa herencia tan potente? Yo siempre lo vi como algo bonito, empezando por tener el ADN de mi abuelo, que ha sido, no soy el único que lo hace en casa, no soy el mejor, tengo primos, tías que son muy musicales, muy talentosos, Ajá. y siempre viví orgulloso de eso y siempre lo vi como algo muy natural en mí. Mi papá no tuvo el mismo éxito que mi abuelo, pero fue mi héroe, lo emulaba, y pues siempre cuando muera a mis 14 años, el hacer música se convierte en, de cierta manera, la forma en mantener esa conexión viva y mantenerlo a él vivo. Siempre fui músico. Para mí esto es lo que yo hago, no sé qué haría más allá de eso. Así que siempre lo perseguí, no tratando de ni competir, ni tratar de llegar o tener este trauma de poder sobrepasar. No, fue un camino muy, muy mío, y lleno de orgullo y gratitud de haber tenido la experiencia, no solamente de tenerlo en la sangre, sino de haber sido criado en un ambiente musical. Pero siempre quise Nueva York por papi, porque Nueva York siempre tuvo esta magia, porque vi Home Alone 2 y todo el mundo se dio eso. Y siempre me pareció No me hagas reír. el sitio de verdad como mágico para hacer eso. Y me acuerdo estar en Times Square con mi guitarra al hombro, sin un peso encima, nevando, así mágico. Y decir algún día, y gracias a Dios tengo oportunidades bien bonitas allá también. Qué buena historia. If you make it hit, you make it Exactamente, anywhere, ¿no? Si le exactamente. pegas Eso. en Nueva York, tú puedes con el mundo entero. Así me sentía. Sin embargo, tú vives en la isla. Yo vivo ahora mismo entre el sur de la Florida y la isla, sí, estoy en esos dos espacios. Sí, sí, sí. Porque Puerto Rico te conecta. Puerto Rico sé que es tu sueño y cada vez que anuncias un show allá es como que solo sueño con volver. Eso es un poético, romántico, pero también es como que te anima a seguir para volver. Claro, y es la raíz. O sea, Puerto Rico es mi casa y el lugar que me nutre musicalmente Sí. y como persona. E irme de Puerto Rico a 19, 20 años a forjarme y buscar oportunidades en Nueva York, siempre me dejó con las ganas de regresar y regresar con algo bonito. Y así ha sido. Puerto Rico siempre será para mí casa especial, y representarlo como artista me llena de mucho orgullo. Y allá sentimos el Caribe, tenemos el color, el calor, pero yo en ti siento otro Puerto Rico que es totalmente diferente y es el Puerto Rico de Robbie Draco Rosa. Te ¡Epa! siento el rock and roll Sí. en la voz, en el tono y en la manera de escribir. Dime si estoy equivocada. No, para nada, muy acertada. Draco para mí fue de mucha influencia. Yo a mis 13 años recuerdo abrir
yo creo que fue el primer cassette que se abrió en Puerto Rico de Frío, su disco Frío. Ajá. Y me voló la cabeza. Yo venía escuchando en ese momento rock alternativo de Seattle. Siempre fui muy de rock. Mi papá escuchaba los Beatles y Zeppelin y todo eso. Ya empiezo yo a encontrar mi identidad en mi adolescencia. Y empiezo a escuchar Nirvana, Pearl Jam, todas estas cosas de Soundgarden de Estados Unidos. Ajá. Y empiezo a conectar con el rock en español, el rock mexicano, rock argentino, rock de Colombia, Terciopelados, todo este tipo de propuestas. Y me emocionaban hasta que escucho a Draco, que es puertorriqueño, que tiene esta conexión con Estados Unidos. Y tú, wow. Y dije, wow, yo tengo gente que son míos, que puedo emular. Y de ahí yo sonaba mucho a ese tipo de cosas. Al principio lo que encuentro, mi sonido y mi voz. Tu tono. Sí, vengo del rock, pero puro rock y los cantautores y 20 cosas, pero de ahí viene mucho, sí. ¿Te gusta escribir mucho? ¿Cómo haces ese ejercicio creativo? Ha sido una cosa de años. Llevo escribiendo, yo veía a mi papá escribir desde que tengo uso de razón y él siempre me invitaba y me incluía en ese espacio. Me decía, ¿qué piensas de esta rima? ¿La cambiaría? Y eso empezó a despertar como la chispa de la vocación en mí, bien chamaquito, bien joven. Y fui dándole. Desde los 14 estaba tocando la guitarra, escribiendo canciones, todas sonaban igual al principio, con los 4 acordes que me sabía. Pero es como Franco De Vita me dijo en una ocasión, esto es un músculo, mientras más lo haces, más te encuentras y más perfecciona. Y he tenido esa repetición, ese hambre de seguir mejorando y dándole taller a mi arte, y he tenido la gran oportunidad de trabajar también con otros colegas de los que he aprendido 20 trucos y ojalá hayan aprendido uno que otro mío también. ¿Cómo te va con eso de ahora nos vamos en combo y somos 7 y 7 escribimos una canción? Con 7 no me gusta, eso es demasiado, es demasiado gente. Cuando vemos compositores, sí, y veo es la un lista montón. y yo, Bueno, a veces se da ok. también que cuando le escribes a otro artista, el artista ya lo escribiste y lo lleva a otro productor, a otro compositor, le ponen una cosita y te hay que ponerlo en los créditos, aparecen 14. Pero no, soy muy de escribir con gente que tengo mucha afinidad, con 1 o 2 personas que ya tengo gente que son casi como una extensión de mi propuesta y nos entendemos, hablamos ya el mismo idioma. Pero me encanta colaborar, me encanta también escribir para otros artistas, entrar en espacios creativos donde hay esa química bonita. Crezco, me nutro, aprendo muchísimo. A ti te dijeron sí muchas personas que se enamoraron de tu arte, empezando por Thalía, como nos lo cuentas, y después vino Camilo, Shakira, bueno, un montón de gente. ¿Tú eres de decirle sí a personas que también están en el camino, pero que aún no son unas grandes estrellas? Definitivamente. Es importante dar espacio a lo que resuene en mí, a lo que yo sienta que son propuestas importantes, más allá de es un buen tipo. No, algo que resuene en mí, que yo sienta que haga falta ese tipo de propuesta musical, me encanta. Además de que si veo que hay ímpetu, hambre y luz bonita, claro que sí, he tenido esa bendición y ese apoyo a través de mi camino y me encanta también estar ahí por gente linda. Hay una palabra que mencionas aquí que me parece fundamental y es el hambre. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene y cómo alimentas el hambre y sueño, como dicen los dominicanos. Gana, es algo que es como algo que está en mí, que siempre ha tenido esta noción loca de pertenecer en algo, de algo y que de que algo me pertenece y que hay que llegarle. Y he tenido eso conmigo por muchas razones, por mi instinto de supervivencia, por la garra que he tenido que meter y se ha vuelto naturaleza. Y no acaba. Alcanzo una meta y me nacen 100 más y sigo soñando y sigo persiguiendo esas metas con el mismo hambre. ¿Y te autocelebras? ¿Cómo te premias? Claro que sí. Bueno, tú sabes, yo celebro ya de otras maneras, estando en casita, estando con mis niños, yéndome a las montañas, sacándome tiempito lindo para mí, para los míos, dándome un traguito rico, celebrando una cena bonita con gente buena, descansando. Para mí es celebración también. Claro. Y dando gracias. Yo creo que celebro en gratitud y seguimos para adelante. Yo creo que en esta vida, es lo que te digo, alcanzo una y ya estoy con hambre de otra. Qué belleza. ¿Cómo podemos invitar a la gente para que viva en el mundo del sí? Hay que creérselo, hay que amarlo. Este mundo llega con muchísimas dificultades. Sí. Yo digo que el no ya está. Entonces la actitud del sí siempre tiene que estar con nosotros. Es nuestro aliado y es lo que nos hace atravesar todos los obstáculos que encontramos en el camino. Yo tengo una fórmula que yo le digo las 3 P. Pasión, hay que hacer lo que uno ama. Perseverancia, hay que trabajar fuerte por lo que uno ama. Y la más difícil de todas, paciencia.
que el tiempo no es nuestro y cuando hacemos lo que amamos y trabajamos duro por ello, el sí está garantizado. Eso, así que nos vamos con calma. Eso, con vida, calmita. No, espérate, no te me vayas antes de adiós. Eso. Ahora eres un abanderado de esas personas que se están despidiendo, que se están diciendo adiós, pero ¿qué nivel para decir adiós? Hablemos de esta canción, por favor. Adiós, adiós. Yo siento que, en mi experiencia, yo hablo de las cosas que conozco, de las Sí. cosas que he atravesado, pero siempre con una intención de crear una dinámica de espejo y reflejo y ojalá contribuir a alguien que sienta que está solo en algún proceso. Y siento que si aporto desde ahí, sana uno, sanan 100 y que a lo mejor hay un eje de cambio ahí. Yo creo que la despedida, en este caso, pues lo pongo desde una perspectiva romántica, pero las despedidas en general son muy duras para nosotros. Somos muy apegados. Las muertes de nuestros abuelitos, de nuestras mascotas, las despedidas de colegio, el mudarse, el irse de un barrio para otro, divorcios de nuestros padres, lo que fuese. El soltar es algo muy complicado para nosotros. Y en este caso, de punto de vista romántico, he estado en casos donde no tenía las capacidades de cerrar un ciclo con gracia, con elegancia. Ha sido con sufrimiento, con dolor. Si te dejo yo, me insultas tú. Si me dejas tú, te insulto yo. No sé, como que llega con un dolor por lo difícil que se nos hace desapegarnos. Y esto es una propuesta, una perspectiva a soltar bonito, a entender e ir sintiendo que el ciclo ya terminó, que amar es soltar, que amar es gratitud. Y yo creo que cuando ya se acerca el final de algo, quienes estén envueltos lo sienten, a ambos lados. Y es bonito, por eso la frase es, ¿quién de los dos va a decir adiós? Alguien tiene que tomar ese paso y que sea saludable, que sea bonito, que sea de la gratitud y de la manera más saludable posible. Nadie llega a esas palabras y a esa posición y a ese abrazar la realidad sin haberlo trabajado antes. ¿Cómo lo haces tú? ¿Lo haces con terapia? ¿Lo haces con los retiros? ¿Lo haces con qué? Sí, con terapia, con retiros, meditando, cansado de los cantazos de la vida que son autoinfligidos muchas veces y no porque quieras hacerlo, es que toca aprender cosas en la vida, toca soltar en la vida y a veces pues los momentos difíciles casi siempre son los que nos dan esa maestría, nos enseñan el camino y el cambio llega cuando el concepto del cambio es menos doloroso que lo que ha estado estático. Y aprendiendo de lo que ya no funciona y queriendo soltar, pues lo propongo para adelante, pues si me funciona, lo vendo también y le digo, oye, esto funciona. Claro, Qué lindo, esto trae paz. Lo comparto para todos los que estén diciendo Claro. adiós, por favor, Eso. utilicen mi experiencia. Claro, ¿no? claro. Conectemos porque a veces somos tan novatos en diferentes escenarios que vale la pena escuchar. El otro día me preguntaban, ¿qué le dirías a la Paola Ovalle de hace 20 años? Y yo, que vea los ejemplos de las otras personas, que no... Siempre dicen aquí en Colombia, uno no aprende en cuero ajeno. Así es, así es, así es. Entonces, bien, estas canciones nos ayudan un poquito a digerir procesos, a acompañarnos y a partir de esto quiero preguntarte, desde antes cuando eras un primíparo en la música, ¿siempre pensaste en acompañar, que tu música tuviera un poder, no sé, sanador o que fuera terapia para otros? Al principio no era una intención, yo creo que es lo que yo comunico, yo creo que es la esperanza por la que yo vivo, a veces esperanza media ilusa, ¿no? Siempre ha estado conmigo y mis propuestas vienen de lo que yo vivo y de lo que soy, pero se ha convertido en un lenguaje que ya veo, que estructuro, que conozco y viene como desahogo, como catarsis. Pero sí hay una intención de buscar esos denominadores comunes de la condición humana para reflejarnos, para saber que no estamos solos y poder contribuir desde la mejor manera posible. Claro, ¿cuáles son las canciones que tú utilizas para terapiarte tú? Ay, Dios mío. ¿Cuál es esa lista de canciones que tú tienes ahí? Bob Marley siempre ha sido como súper positivo, mucha salsita que me pompea, soul de antes, Everybody Loves the Sunshine, ese tipo de cosas a mí me parecen súper lindas y me levantan. Me parece importante, yo creo que todo
todo lo que consumamos nos impacta. Todo. Si estamos escuchando música triste todo el tiempo, que se vale, que eso es bonito también tener de todo, pero si estamos todo el tiempo viendo tele que es triste, leyendo cosas que son tristes, metidos en redes de manera, no sé, como desbalanceada, pues eso nos va a afectar y va a crear nuestro estado anímico. Así que me gusta también, es importante nutrirse de cosas lindas. Claro. ¿Cuál es tu mantra mañanero? Epa, mi manera de mañana, gracias, gratitud, yo me levanto y doy gracias, gracias, trato de hacerlo antes de salir de la cama, a veces se me va y llego a lavarme la boca y doy gracias. Para mí la gratitud es como el bálsamo ante toda ansiedad. Así es, estamos respirando y eso Eso ya así. es suficiente. Eso es Gracias por acompañarnos en el mundo del sí, Gracias, por Pau. acompañarnos todos los días con esas canciones, con esa terapia deliciosa que nos propones desde el fondo de tu corazón y que se siente el mestizaje, el rock and roll, todos los sabores que tienes adentro y que nos los regalas en canciones. Gracias a ti por invitarnos al mundo del sí y traer energía bonita a este mundo que tanto lo necesita. Así Gracias. es, espero que les haya gustado mucho este capítulo, Eso. que hayan conocido un poquito más a Pedro y nos vemos en el siguiente capítulo del mundo del sí.